Chalú, gracias por tu presencia en tu programa, obviamente. Gracias, Pastor Arregui. Gracias, José. Gracias porque vamos a hacer otro programa de la economía por Chalú, por Moreno, por ustedes. Y de alguna manera pasamos en el programa revista a lo que está aconteciendo en términos coyunturales, estructurales y la prognosis de la economía. Pero hay algunos temas también que vamos a repasar, algunos spots de campaña que están apareciendo, algunos afiches, algunas cosas que nos sorprenden porque violentan un poco el sentido común, algunos temas que han pasado en la semana sobre algunas recordaciones de nuestros héroes de Malvinas que, bueno, han tomado un estado público que también nos pone en un lugar que no es el lugar adecuado. Y bueno, aprovechando que están los sectores religiosos, los sectores del nacionalismo, y que de alguna manera nosotros, Chalú, repasamos lo que está aconteciendo en la economía. Vos viste que el gobierno está muy entusiasmado por este veranito, ellos lo califican como que la recuperación que están teniendo en el hecho electoral se debe a que le encontraron la pata a la sota a la economía. Dice, bueno, tardamos 4 años, pero ahora sí. Ahora dimos en el clavo. La pata a la sota. Y saben cómo... Está venida la pata. Y saben qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo estás viendo la situación coyuntural? Muy complicada. No tiene ninguna variación significativa, a mi modo de ver. Y lo que aparece como una cosa muy positiva, realmente es muy negativa. Claro. Este tema del dólar realmente es disparatado. Argentina no puede pagar 70-80% de tasa de interés en dólar. Es una cosa realmente ridícula eso. Y en la base de la economía no hay recuperación. Las empresas se siguen deteriorando. Hay un destello de esperanza en algunos dichos de Pichetto. Porque Pichetto se ha animado a decir 2 declaraciones, y hoy vuelve a insistir, creo, tuvo una entrevista con La Nata y volvió a insistir sobre el tema. La primera declaración que hace es, bueno, este año va a haber una pequeña recuperación del salario, que la verdad no sabemos si va a haber esa recuperación, porque el salario no es lo que se pacta en las paritarias versus la inflación. El salario tiene que ver con la ocupación, tiene que ver con las horas extras trabajadas, con las horas trabajadas, no es solamente comparar salario nominal versus inflación. Es un punto, así que vamos a ver. Pero dijo, pero el año que viene tiene que ser mucho más pronunciado. ¿Qué está diciendo? El año que viene tiene que haber recuperación. Pero además dijo, el año que viene tiene que ser el año de la ocupación y de la producción. Interesante esto. Sí. Muy interesante. Sí, yo técnicamente te diría que es imposible que haya una recuperación del salario vis-a-vis la inflación en un mercado recesivo, porque si no significaría que lo que se denomina excedente bruto de explotación, que es todo aquello del valor agregado que no se lleva el salario, tendría que llevarse menos porque se lleva más el salario. Eso lo único que haría es acelerar la quiebra empresarial, empezando por las que están mal, porque si el margen no te da y encima tenés que, bueno, tienen un lío bárbaro. Por eso la recomposición solo se da con reactivación, como señalábamos nosotros. O sea, no hay ninguna posibilidad de reactivar la relación retribución del capital o del empresario, sumada a las dos, ganancia e interés, sea como costo de oportunidad o sea como tasa de interés, contra el salario, si no hay reactivación. Y obviamente este año ni siquiera el fondo lo está augurando, porque le está diciendo. Ahora, el año que viene hay una señal interesante que tiene que ver con la posibilidad de que venga su santidad. Y si el pueblo argentino se prepara en un espacio de unidad nacional,
para recibir a su santidad y trabajamos para recibir a su santidad, bueno, quizás encontremos, y ahí la figura de Pichetto es una figura a seguir con mucha atención, encontramos quizá algunos elementos que permitan ordenar la cosa desde otro lugar. También hay que rescatar, después de una reunión muy atípica con algunos dirigentes sindicales, alguna declaración de Alberto que dijo, bueno, no vamos por el lado de la reforma laboral. Bueno, al menos una primera declaración donde dice el modelo sindical, el esquema del movimiento obrero organizado peronista, de un sindicato por actividad, que es lo que tratamos, bueno, más o menos hay un cierto convencimiento de que debería mantenerse. Esto en nuestro gobierno, al inicio de nuestro gobierno, una fuerte ofensiva de las centrales más progresistas para avanzar sobre el modelo. En eso Kirchner se plantó muy claro, dijo, el modelo sigue siendo el de un sindicato por actividad, que es el modelo peronista. Vos sabés que en un país en desarrollo como el nuestro, de tamaño mediano, los sindicatos son una fuerza nacional de primer nivel. Claro que sí. Atacar a los sindicatos y lo que significan los sindicatos, y el único sindicato por actividad, es atacar, te diría, las bases de poder real de la nación. En otros países más desarrollados, más grandes, quizá no sea tan importante. Pero en un país como la Argentina es fundamental no perder eso. Y todo ataque a eso, uno lo puede ver como un ataque que debilita las mismas raíces, ¿no?, donde tiene que estar apoyada la nacionalidad. De la comunidad. Yo pensaba decirlo en un ratito, del tema de la reforma laboral. Es atacando a los sindicatos, lo que atacás es a la comunidad. Porque los mismos trabajadores se encuentran el sábado o el domingo en el camping, se van de vacaciones y se encuentran en el hotel del sindicato, se encuentran en el hotel del sindicato, van a la obra social del sindicato, y sus representantes son trabajadores como ellos. Entonces, hay una verdadera representación, es lo que llamamos organizaciones libres del pueblo, o cuerpos intermedios. En la doctrina católica también se le llama cuerpos intermedios, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Atacar eso es atacar a las bases de la comunidad política y de la patria. O sea, una reforma laboral en ese sentido sería tan nociva y peligrosa que, bueno, la tenemos que rechazar de plano. Porque lo que tratan, esto ya lo hemos dicho, pero me parece que vale la pena repetirlo, lo que tratan es de recuperar rentabilidad por unidad vendida, contrariando el modelo clásico del peronismo, que es disminuir la rentabilidad por unidad vendida, pero aumentar la rentabilidad en volumen. Claro, muy bien. Vos tenés dos maneras de ponerte la plata en el bolsillo como empresario: o que tengas un margen importante sobre la unidad que vendés, y entonces aunque vendas poco, bueno, salvas tus papas, o que se generen las políticas para bajar la rentabilidad por unidad vendida, pero te dan muchas unidades de venta, te dan mercado. Yo te agregaría una tercera, que se vayan estos muchachos porque... Bueno, pero en términos técnicos sería... Entonces, el modelo peronista siempre tiende a que tu quantum de ganancia que necesitas para inversión, etcétera, etcétera, vaya por cantidad vendida. Claro, en el esquema neoliberal eso se cambia porque va de suyo que das por sentado el ajuste. Claro, eso sí. Entonces, como no vas a dar volumen, y la única posibilidad de aumentar la tasa de ganancia por unidad vendida, entendiendo la rentabilidad del capital y la utilidad del empresario en una sumatoria,
que dijimos antes, en el mismo agregado, es la explotación bruta, el excedente bruto de explotación, es en detrimento de los salarios. Entonces, lo que ellos hacen con la reforma laboral, con el argumento de decirte, no, flexibilizamos las barreras de entrada, como si vos si flexibilizás la barrera de entrada, necesariamente eso genera que vas a hacer inversiones. Es una tontería. Entonces, lo que hacen es aumentar la rentabilidad, diciendo, bueno, en algún momento vendrá el derrame, el famoso derrame de que ya comiste tanto que dices, no quiero más, a ver qué le. Además que las pymes, primero que echamos cuando estamos por cerrar, ¿no? Sí, claro, si no, no echás. A nosotros lo que nos hace falta es trabajo, o sea, es mercado. Más mercado, claro. no, lo demás no me... Claro. No es lo impositivo, eso es para otro tipo de empresas, y tal vez se podría hacer leyes diferenciales, o tal vez haya legislación diferencial. Sabes que no solo vos necesitas mercado, vos necesitas confiar en que va a haber mercado. Claro. Yo lo estaba escuchando con atención ahí. Cuando te elevan mucho los empresarios el margen de rentabilidad por unidad, es porque no tienen confianza en el volumen. Claro. O sea, sí. Claro. No ven el volumen y entonces no tiene otra alternativa. Claro. Pero es un perro que se muerde la cola. Claro, la larga es tratar de ser el último en caerte como la ficha del dominó. Claro, sí. Al final te termina cayendo. Y al final te termina porque en algún momento la última ficha también se cae. Inexorablemente lo que vaticinaron ustedes en este último año de 2 o 3 empresas. Sí, claro. Por semana pasó de las grandes. De las grandes. El otro día Tía Maruca, Wrangler. Claro. Ya estás teniendo. Mirá, para poner en números lo que decías vos, Pablo, hicimos un ejercicio en la consultora esta semana. En términos del 1 a 1 del fin de la convertibilidad, o sea que vos con $1 comprabas un peso y con un peso $1. En términos de ese poder adquisitivo de dólares en términos de en pesos reales, donde estamos hoy. Y a nosotros nos dio 1.18. O sea, diciembre del 2001 serías, en vez de 1.1, 1.18, 1. 1.18 pesos por $1. Con lo cual, si yo te decía a vos en diciembre del 2001, mirá, ¿te alcanza con un 18 para que ajustes? Y vos me decís, no, Guillermo, mirá, para eso no toques nada. Porque para tocar un 18, tocamos un 40 en ese momento, ¿te acordás? Está bien, había inflación de por medio y todo lo demás, o sea que no es directo el tema, pero porque ya había empezado, digamos, todo el mundo con lo... si bien no están en los índices, las remarcaciones de precios de esa semana fueron acompañando el tipo de cambio negro, entonces la inflación estaba dando, por eso el proceso de desabastecimiento. Que los índices los reflejan después, pero en el día a día ya lo estaba viendo. Por eso ese 1.40 no le alcanzó para nada. Pero hoy sería 1.18, y hay algunos estudios que vimos de otros colegas, le estaba dando 1.12. Bueno, la diferencia no es relevante. Ahora, ¿cuándo estuvimos 1.18? Porque es un ejercicio que nosotros hacemos en este gobierno. En el 16. 2016, el tipo de cambio después del 60% de devaluación cuando subió Macri, pero producto de la inflación, el promedio del año cayó a 1.18. O sea que hoy estamos, en términos de capacidad de compra de pesos respecto a dólares, pesos reales, o sea, descontada la inflación de Estados Unidos, acá, bueno, todos unos técnicas innecesarios de explicar, estamos igual que en el 16, en el 17 fue más bajo, pero el 16 no fue un buen año para el sector externo de la economía. No, fue pésimo. Claro. ¿Y por qué hoy todavía no tiene? Porque la caída de las importaciones producto de la recesión es lo que le permite tener una balanza pequeña positiva, está en 4.000 millones, vamos por ahí. Ahora, esto implicaría que si reactivás con este set de precios relativos, el aumento de las importaciones te come la balanza. ¿Y dónde se ve esto? Miren, se ve en lo que está pasando en la balanza de turismo. El año pasado, con la fuerte devaluación, bueno, el tema turismo, receptivo, emisivo, receptivos son los que vienen, emisivo. Bueno, tuviste una cierta mejora, sobre todo porque dejaron de salir argentinos. Ahora están volviendo a salir, con esos paquetes de precios tremendos en términos de financiación,
que incluso te lo dan bancos y sistemas financieros locales, o sea, están financiando de la misma manera que le pusieron un subsidio a los autos importados que vos señalabas en el programa anterior, ahora también le ponen un esquema, incentivan el viaje al exterior. Es una cosa, bueno. Vos no lo podés prohibir, obviamente, que tienes, ahora, que generes una política para que son bravos. Estos muchachos, claro, la patria le es esquiva, ellos el esquema es ganemos después vemos. El tema es que en el ganemos después vemos, que es bien posmoderno, esta historia de no hay pasado ni futuro. Ahora. Igual que los progres, no hay pasado ni futuro, es ahora. Bueno, tenemos un tema que lo que vos haces ahora, después pagás las consecuencias. Necesariamente. Entonces, ese 1.18... la pagás doblada. Claro. O sea, no pagás simple, pagás doble. Pagás doble. Y te digo, la tasa, fíjate vos las barbaridades de este esquema, que como bien señalaste vos, pero quizá lo dijiste muy rápido hoy, la tasa de interés en dólares es más alta que en pesos, porque te está cayendo el dólar. Entonces, como la tasa de interés es altísima en pesos, 60, 58, 59, la que paga el Banco Central en el mercado, está descubierto, la efectiva 100%, nos ponemos a cambiar un cheque, a ver. Por eso, nos ponemos de acuerdo 90, 100% en pesos. Pero si encima te baja el dólar, significa que en dólares es más alta que en pesos. Pero es al revés. O sea, todo es de una inconsistencia, que sí es cierto que la definición que dio Pichetto de lo que él plantea, que es la construcción de un capitalismo moderno en la Argentina, es lo mismo que alguna vez tomado un sector. ¿Te acordás que vos hiciste una mención a los pools de siembra? Yo te dije, momentito. 2 programas. Yo te dije, momentito. Porque lo de los pools de siembra podría ser la irrupción del capitalismo moderno en el sector agrario argentino. Entonces, a veces uno dice, bueno, pues, momentito, porque y nosotros lo estudiamos en nuestro gobierno, me tocó, mire, en realidad era una asignación muy eficiente del territorio si pones en una ecuación lógica y razonable el precio del alquiler de la tierra. El problema de esto es si la renta, que es aquella retribución al factor de producción, en este caso la tierra, sin trabajar por el título de propiedad, se te lleva un porcentaje muy alto del valor agregado, en detrimento, en este caso obviamente del productor. Esto es un debate que venía asociado al monocultivo, que era la expansión de la soja, pero no el método. El método es un método que tenemos que analizar y estudiar delicadamente, digamos, porque si no confundimos. No podemos caer en clichés, sino en pero vos te referías a los dueños de. No, yo dije él habló de los. Metí una chicana porque era Agrobocopatel, que había dicho, no me acuerdo qué. Sí, claro, pues ese no tiene, ese sumo. Esos son, yo lo respeto, todo lo demás, pero la verdad que no es. Cuando uno se refiere a él, el muchacho que... Por eso siempre está ahí. Tiene también el don de la ubicuidad. tiene el don de la ubicuidad, pero no es, cuando nosotros nos referimos al campo, no es Agrobocopatel, no es... Más, incluso la última inversión que había hecho, que yo conocí, no digo la última, en nuestro gobierno, mientras yo estuve, que era un molino, le digo, pero ¿por qué si hay capacidad de molienda excedente sobre el trigo? En realidad tenemos un problema de molienda. Bueno, lo que pasa, y ahí empezó a es tu plata, sé lo que quieras, pero la verdad que no es que hay incapacidad de molienda en la Argentina, está sobreexpandida la molienda sobre el consumo, ¿está bien? Que todas las cifras siguen dando los 500.000 toneladas mensuales de harina, que son más o menos 600.000 de trigo, que es el 0.8 más o menos que te sale
sobre la unidad de trigo para sacar la unidad de harina. Más, peso menos, de acuerdo a la calidad y demás. Es como venís. Pero en la Argentina hay mucha más capacidad de molienda mensual que el tonelaje que asignado al consumidor. Entonces vos tenés dos elementos que mencionaste. El tipo de cambio real, complicado. Y yo le digo a esto a los dos que pueden ser los que van a gobernar, los que van a ganar las elecciones, no hay mucho más. Nos hubiese ganado disputar a nosotros las PASO, pero eso es un capítulo que ya lo dijimos. Todo esto lo podríamos haber discutido en las PASO y hubiese ayudado mucho a clarificar lo que está pasando, incluso al candidato Alberto Fernández y a la oposición también, pero Alberto Fernández lo hubiese clarificado, le hubiese esclarecido las ideas, ahora que él dice que tiene sus propios criterios económicos a partir de la declaración que hizo Guillermo Nielsen. Hizo unas declaraciones filosas en el diario Perfil el domingo. Interesante la nota. Sí, muy interesante. Filosas, él dijo, bueno, yo tengo mis propios criterios económicos, y ahí en realidad hablamos con Pablo y dijimos, estamos más preocupados todavía. Porque claro, claro, estamos más preocupados porque los criterios económicos son los que devienen de la doctrina y del estado del arte de la economía al interior del peronismo. No es que hay criterios propios. Imagínate si cada candidato va a tener que, como si vos en tus iglesias, en la agregación de la iglesia, cada pastor tuviera criterios. Claro que puede tener un criterio propio para el sermón, pero no va a tener criterios propios sobre la interpretación de Jesucristo como centro de... Es una estupidez eso, ¿no? No, yo lo que pasa es que a Cristo lo pongo... No, bueno, estás en otra religión, no me venga, ¿está bien? No, es que cada candidato, o sea, que esto, las PASO en el peronismo hubiesen sido una discusión sobre los criterios propios de cada uno de los candidatos, lo que hay que hacer en economía. No, el peronismo tiene un corpus. Bueno, Nielsen se definió liberal, ¿no? En la entrevista, con lo cual puede ser sí, claro. Vos ahí en el frente electoral, Nielsen tiene su lugar. En el frente electoral, como era nuestro esquema típico de cuando reflexionábamos, bueno, era un poco Pablo el que ordenaba, Pablo Chaliú, el que ordenaba la economía real, era el ministro de Economía, y Nielsen, de alguna manera, nosotros en chiste decíamos, bueno, es el único de los nuestros que tiene cara de banquero, iba de presidente del Banco Central, y esta capacidad de armonizar los equipos entre las tensiones que puede haber, porque es lógico que tiene que haber tensiones. Necesariamente hay. Claro, que enriquecía. Claro. Entonces, bueno, y vos, Moreno, ¿cuál es tu rol? Y que se lleven bien Pablo y Nielsen, decía yo. Entonces todos se reían, todo, y de alguna manera vas armonizando. Bueno, él lo reconoció en la entrevista cuando habló de la Comisión de Economía del PJ, donde estaban todas las visiones dentro del movimiento nacional. Claro, ¿no? Claro. Por eso, aunque él se definiera, para el área monetaria, es un hombre que domina el arte, y aparte es un buen negociador de lo que tenemos que hacer ahora con el Fondo Monetario y demás. Por eso la declaración correcta es contengamos a Nielsen, no que no tengo vocero, no, al revés, contengo los necesarios, obviamente también Kicillof, obviamente lo otro, obviamente el otro. No mi caso, porque en mi caso dijo, no, yo Moreno no va a estar en el gabinete. Mirá, yo, Alberto, te lo digo humildemente, no me lo preguntaste si yo quería estar en tu gabinete. No es que es lo que dije, cuando Macri dijo, en mi gobierno no va a haber ningún Moreno, fue el primer discurso inaugural. Yo juntamos unas monedas, le pedimos entre los compañeros, Pablo, ¿no? Y sacamos algunos afiches que decía gracias, ¿viste? Estaba yo diciendo gracias, pero bueno, era una chanza al adversario. En este caso, Alberto, vos no me preguntaste a mí si yo tenía ganas de estar en tu gabinete. Me hubieses preguntado, yo te contestaba, y a partir de ahí vos tenías la posibilidad de tomar tu decisión y hacerla pública, ¿no? Si es que vos considerás. Ahora, sin consultarme a mí, hacer público, yo no sé si lo consultaste con Zaffaroni, ¿no? Porque dijo Moreno y Zaffaroni. Yo no sé si lo consulté, capaz que lo consultó porque se ve con... Pero a mí no. Yo digo, mira, a mí Alberto Fernández no me preguntó si quería estar en su gabinete. Como tampoco
el candidato a jefe de gobierno de la ciudad, el presidente de San Lorenzo, yo no sé a qué prácticas se refiere. Viste que hizo una declaración diciendo, no me gustan las prácticas de Moreno. Bueno, yo te lo digo ahora, Lammers, y se lo digo de paso a Víctor Santamaría, porque ya le va a llegar la carta documento. A Víctor Santamaría, presidente del Partido Justicialista, porque Víctor es el presidente de mi partido, al menos hasta el momento, del Partido Justicialista. Y él es el candidato, Lammers, o como se llame, del frente que integra mi partido. Yo no sé qué quisiste decir con eso de las prácticas, pero nos vamos a tener que encontrar para que me lo expliques. Primero lo voy a llamar a Víctor para que haga la reunión. Y si esa no se da, llegarán las cartas documentos y nos encontraremos en los lugares donde nos tenemos que encontrar, para que vos me digas que cuando no te gustan las prácticas de Moreno, entiendo que son las públicas. No creo que haya hablado con mi familia, ni con ustedes, ni con mi esposa, no creo. Porque vos decís, Moreno, ¿qué hacés vos los sábados a la mañana? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo no sé qué, yo no creo que haya hablado con ninguno de mis compañeros para ver a qué práctica se refiere. Entiendo que las públicas. Entonces, como no le gustan mis prácticas públicas, y eso da varias interpretaciones, digamos, no me gusta que Moreno se meta cocaína en la nariz públicamente. Bueno, yo quiero saber cuándo me vio. O no me gusta que Moreno haya... Bueno, está. Nos vamos a encontrar para que me expliques de qué prácticas estás hablando. Si te molesta que yo vaya a la cancha de Racing, bueno, soy de Racing, que yo Santa María de Boca, otros son de Huracán, ¿viste? Eso, me imagino que no es eso. Debe estar enojado porque le ganan siempre. Bien, Lammers, vamos a tener una discusión en las próximas semanas y lo va a tener que aclarar. Yo no creo que sepa mucho a qué se refiere. Me parece que fue alguna tontería que le dijeron, repetí esto que parece que queda lindo, como decir, no soy peronista. Una cosa hasta ofensiva. Quiere los votos del peronismo, pero dice que no es peronista, que no canta la marcha. Que no quiere volver. Es una cosa, todo es dislocado. Que le gusta el socialismo santafesino. Que son los que perdieron. Y que le ganó un peronista. O sea que él, si estuviera en Santa Fe, hubiese votado en contra de Perotti. Bueno, la verdad que este tipo de desórdenes, en algún lado hay que ordenarlo. Otro tipo de desorden bueno, yo no sé, porque incorporo lo que dice Pablo, que lo vio y dijo, no, pero esto no puede ser verdad, puede ser una... Para mí no es verdad. ¿Cómo es esto del beso ese que se está dando en la boca nuestra Eva y Cristina? ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo llegó eso? ¿De dónde salió? Anda circulando a través de las redes, el WhatsApp y bueno, todas las redes, Instagram, una imagen de Evita y Cristina Kirchner besándose en la boca, que no es nueva, por ahí quizás usted la vio nueva ahora, pero ya venía dando vueltitas yo creo que hace más de un mes, si no un poquito más. Ah, caramba. Y la verdad que, o sea, es ofensiva de los dos puntos de vista, o tres o cuatro, todos los puntos de vista que uno no puede ver. Primero y principal, siempre hablamos, ¿no? Y dentro del peronismo del respeto, del respetar al otro. Y, por ejemplo, esto es una manera de querer, por ahí como estaba diciendo usted, meterse en la vida privada de los demás. Sabemos que Evita en ningún momento fue lesbiana y Cristina Kirchner tampoco, nunca manifestó tener esa clase de orientación sexual. Y no sé por qué largan esta imagen como queriendo fundir al peronismo dentro de esa imagen de lesbianismo, ¿no? Que ninguna de las dos, o sea, de los dos que ponen en ese dibujo, o sea, tienen algo que ver con eso. Que a su vez representaría el feminismo, ¿no? Claro, exactamente, que todo lo contrario, o sea, porque yo creo que estar poniendo a Eva Perón y a Cristina en ese lugar es justamente totalmente ofensivo, totalmente... porque, o sea, es como ponerle a alguien un calificativo del que no es. O sea, claro. Uno es lo que es, no lo que no es. No estamos acá juzgando si una compañera es o no es lesbiana, estamos diciendo, si lo es,
lo es. Claro. Pero si no lo son, no lo forzás. Exactamente. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo, porque en realidad no estamos opinando sobre. Claro. Estamos diciendo, mire, muchachos, cada uno con su esquema. La verdad que es como bien vos dijiste, no hay ninguna declaración pública, ningún antecedente. Si quieren realzar la posición de la mujer, que pongan la foto de Isabel Perón y de Cristina Kirchner, dos presidentes que tuvo el Movimiento Nacional Justicialista. Claro, sí, exactamente. No hay ninguna duda. Isabel fue la primera presidenta, obviamente ya fue vicepresidenta electa, pero después fue la primera presidenta mujer. Después Cristina corrigió y dijo presidenta electa. Bueno, cierto, Isabel fue vicepresidenta electa, después asumió, porque alguna vez Cristina dijo fue la primera presidenta mujer, lo cual no era cierto, se le corrigió diciendo, mire, fue Isabel, la primera mujer presidenta fue Isabel. Entonces ella corrigió, y está bien lo que dijo la primera presidenta electa como presidenta, porque Isabel fue elegida en la fórmula Perón-Perón. El segundo Perón era así como ahora es Fernández, aquel momento fue Perón-Perón, pero el segundo Perón era de Isabel, como vicepresidente, que es el caso ahora de este segundo Fernández, que es por Cristina, digamos, ¿no? Bueno, sí, me parecía correcto ensalzar las presidentas que ha tenido el movimiento nacional. Dos mujeres conduciendo al movimiento. Sí. No hay la patria. La patria. No solo además, el movimiento, sino conduciendo la patria. Del país. Claro. Con sus más, con sus menos, con sus hechos. Y les aclaro a muchos compañeros, porque está dando vuelta esto. Si lo que queremos es evaluar la efectividad de los gobiernos de Isabel y de Cristina en función de las estadísticas, cuidado, porque si las estadísticas de nuestro gobierno, ellos presuponen, como presupone nuestro candidato, que fueron equivocadas, porque dice que la pobreza es del 26 y pico como la dejó Cristina, es muy superior a la que dejó Isabel. Pero muy. O sea, Isabel no subió la pobreza, como Alberto Fernández dice que la subió Cristina, porque él dice correctamente, cuando yo me fui del gobierno, la pobreza era 22.3. Es cierto, cuando él se fue del gobierno, la pobreza es 22.3. Yo ya dije que en los debates públicos no tomo ese índice de pobreza, porque eso ya estaba otro equipo midiendo la pobreza. Tomo la pobreza que dejó el último equipo, que ellos consideran aptos, y que después volvió con este gobierno y que ahora ya se fue, que era el que conducía Cintia Poc. Bueno, esa pobreza para el año 2006, fin del 2006, es 26.9. Esa pobreza baja para el 2007 a 22.3. Ya no está Cintia Poc, hay otro equipo, pero sí está Alberto Fernández. Por eso dice, mientras yo estuve, estaba en ese nivel. Es 22.3 y el INDEC no tuvo ningún inconveniente, funcionaba bien, dice Alberto, lo cual yo valoro esa declaración, porque el juicio que yo voy a tener es por 6 meses del 2007 del INDEC, que es cuando Alberto era jefe de gabinete y que él dice, por eso lo pongo de testigo en el juicio, porque tiene que venir a explicar a mí, a Ana Edwin, a Beatriz Paglieri y al resto, de que cuando él era jefe de gabinete no había ningún inconveniente en el INDEC. Dice, los inconvenientes empezaron después. Muy bien, él ya no era jefe de gabinete, muy bien, pero yo ahí ya no hay ningún hecho judicial, está resuelto ese tema. Lo judicial está mientras él es jefe de gabinete, así que como testigo me viene óptimo. Ahora, él después dice que en los 8 años de Cristina, porque esa pobreza que él dice es la última medición del 2007, ¿está bien? O el primer trimestre del 2008, pero que corresponde a la gestión, está bien. Y después él se va, conflicto con el campo mediante.
Él dice, los 8 años de gestión de Cristina aumentaron la pobreza al 26%. Él dice, o sea, nosotros hicimos una gestión con Cristina de 8 años que aumentó la pobreza del 22,3 al 26. Alberto dice después, no, bueno, hubo una crisis internacional. No, Alberto, eso fue una crisis financiera que tiene la particularidad de ser muy intensas, pero cortas. Por eso crecimos en el 8, crecimos en el 2009, aunque el INDEC actual dice que no, que hubo una caída del 6% de la economía, o sea, el doble de lo que cae ahora. Increíble. Ahora dicen que en el año, no calendario, sino en los 12 meses hay una caída del 3%. Imagínate, tremenda crisis, una caída del 3%, y en el 2009 una caída del 6%. Bueno, pero ya en el 2010... Los industriales no nos enteramos en el 2009. En el 2010 volvió a crecer la economía. Con lo cual no hay ningún elemento de por qué la pobreza podría haber aumentado 8 años en el gobierno. Claro, salvo que lo que querramos hacer es comparar el discurso de que las estadísticas y todo eso. Muy bien, yo ya no tengo más nada que hablar, porque el que dice que Cristina aumentó la pobreza es su compañero de fórmula, así que lo diga, no hay ningún inconveniente, ya ellos entre ellos habrán arreglado. Ya Cristina le habrá explicado, sí, nene, vos decís que en mi gobierno aumenté la pobreza, bueno, listo. El problema es cuando comparemos Isabel y Cristina, porque lo que agarramos es los indicadores de Isabel, los que heredó de Lanuse con el gobierno de Cámpora, 40 días, el gobierno de Perón hasta su fallecimiento y el gobierno de Isabel hasta el golpe. Y agarremos lo de Cristina. Y entonces ahí vamos a ver que esas estadísticas le van a ser ampliamente favorables a Isabel. Al revés de lo que suelen pensar. Entonces, yo le digo, mire, humildemente, desde aquí le digo, mire, nosotros ya aceptamos, ya nos dijeron que no hay paso, ya está ese tema. Ahora, humildemente les digo, miren muchachos, revisen lo que están diciendo, porque de la misma manera que Alberto ahora es esclavo de lo que dijo, y qué esclavitud tiene. Y el presidente de San Lorenzo es esclavo ante mí de lo que dijo ante Novarecio. Esto de las estadísticas, somos esclavos ante la historia. Dentro de 20 años, los nietos, los hijos de nuestros nietos. La espuma se fue y queda de eso. Quedan las estadísticas. La desocupación de Isabel y de Cristina, la pobreza de Isabel y de Cristina, el nivel de distribución del ingreso entre Isabel y Cristina. Mire, es lo que se va a comparar. ¿Qué es lo que vos pediste? Las dos presidentas que tuvo el Movimiento Nacional Justicialista, se puede hacer un ejercicio de comparación, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Está bien que un ciclo fue más largo, no hay ningún problema. Por eso le digo, mire, tengan mucho cuidado, porque no sea cuestión que pasa lo mismo que con el gobierno, que piensa que porque le va bien hoy, entre comillas, mañana... No, el gobernar es un hecho continuo, donde las acciones de hoy tienen implicancia mañana. Es un arte guiado por el don de la prudencia, y vemos que el don de la prudencia acá está un poquito esquivo. Reemplazado por la ideología posmoderna, que es el pensamiento débil, la posverdad, la sociedad líquida, todo lo que vos decías al principio. Digo esto, y si total, después vemos si es verdad, no es verdad. Lo digo y no tiene ninguna consecuencia. Si total lo dije ahora. Mañana puedo decir otra cosa totalmente contraria a esta, y está bien. Si cada uno tiene su verdad, si no, es complejo, ¿no? Cuando te gana ese pensamiento... Claro, porque es lo mismo que nos termina pasando cuando dos de los nuestros van a explicar los combates de Malvinas. No todos los combates se ganan. Los combates a veces los tenés porque hay que darlos. Corresponde darlos, aunque pierda. Porque si solo das los combates que ganás, vos elegís tu contrincante. Eso no está bien. Hay combates que tenés que dar. Las peleas no están para ganar, están para dar. Cuando vos decidís que la pelea la tenés que dar, después
El combate de Malvinas se dio, mal, bien, una decisión política correcta, se dio. Y ahí participaron las fuerzas nacionales contra las fuerzas extranjeras. Y nosotros siempre vamos a estar del lado de las fuerzas nacionales. Gobierne quien gobierne. Siempre vamos a estar del lado de la patria. Siempre y más vamos a estar del lado de los que se jugaron el pellejo. Sí, claro, los combatientes. Nuestros compañeros, yo se lo digo a los jóvenes, porque por ahí sus padres, mis compañeros, que estuvieron en la gloriosa juventud peronista, entre ellos Gustavo Varela, fueron a anotarse como voluntarios. No es que le esquivamos el bulto al combate de Malvinas, muchachos. Fuimos y nos anotamos como voluntarios. No se equivoque. En mi caso no era necesario porque ya estaba inmediato, ya por esta historia de que dos generaciones no hicieron la colimba. Ya conté eso, que me tocó la de Chile y después me tocaban las sucesivas. Pero en el caso de Gustavo, gran amigo que ya falleció, que me llevaba algunos años, fue de voluntario, hizo la cola, me acuerdo que me llamó y me dijo, me fui a anotar de voluntario a Malvinas. Es preocupante en términos comunitarios el grado de disgregación, porque un país que le pone peros a sus veteranos de guerra. Pero ¿cuándo pasó el 9 de julio en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Claro. Fueron a dar una charla a los veteranos. Qué mejor día, ¿no? Día de la Independencia. Hay que luchar. Veterano de la Fuerza Aérea. Veterano de la Fuerza Aérea. Además, que no tiene conscriptos. No, y aparte los que combatían, tiene conscriptos, pero además los que combatían ahí. Pero cuando hay algún radar, alguna cosa. Cuando hay una posición que todos comparten, que es el alabar el trabajo de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas. ¿Quién la creó? Perón. El brigadier San Martín fue el primer jefe. Y me parece tremendo, ¿no? Tremendo el ejemplo que se está dando. Que no queremos arquetipos de héroes. Para nosotros la gente religiosa, héroes y santos son los arquetipos, siempre lo fueron, en todos los pueblos, antes del cristianismo, después del cristianismo, héroes y santos son los arquetipos. El tipo que está dispuesto a dar todo por una la historieta. Los mártires. Una historieta muy conocida en nuestra época, Pablo, era El Eternauta, ¿vos te acordás? Sí, claro. Que era uno de los nuestros, de Osterge, era uno de los nuestros ante una invasión extraterrestre y una serie de cosas. Muy buena. Y no es que termina ganando, terminamos perdiendo, pero no importa. Nosotros, entonces, a los que combaten contra el invasor, sea extraterrestre o el imperio inglés, o británico, como lo quiera llamar, miren, están de este lado, muchachos. Ahí hay un desorden. Después hubo situaciones complicadas, no hubo coordinaciones, todo lo que quiera. Pero primero, lo primero. Hay un hilo conductor en todo lo que hablamos, ¿no? De la reforma laboral, los dichos de algunos candidatos. Hay un hilo conductor, hay un desorden ideológico muy grande. Claro, que deviene de no tener la patria como elemento ordenador. Cuando no tenés la patria como elemento ordenador y sos internacionalista y pensás que no sé qué tontería, bueno, y ahí es donde viene, porque... Y este gobierno es enormemente culpable de eso, por atacar a Dios del minuto cero, atacar a todos los que creemos en Dios, después atacar a la patria con todas sus acciones, con todos sus dichos. ¿Cuántos mapas tenemos que ver ya que saquen a las Malvinas o que le pongan Falklands? Todo el tiempo, asusan, y después, bueno, estas son las consecuencias. Me llamó la atención ver, yo creo que se escapó ahí porque no es el estilo de La Nación, porque yo la leo, sigo, tenemos otras diferencias, pero no es el estilo, yo les pido humildemente que corrijan, al menos que lo puedan hacer en la versión web. Hicieron un mapa, particionaron, digamos, sectores del mundo sobre determinados temas, acuerdos de libre comercio, ¿no? Pero se ve que lo bajaron de internet y cuando fueron a América del Sur, las Islas Malvinas decían Falkland y entre paréntesis decía Malvinas.
yo sé que no tenemos diferencias por otros temas. Pero es el único tema que aúna a todos los argentinos, donde no hay diferencias políticas. Algunos, yo sé que los de La Nación nos escuchan, los periodistas miran el programa, nos siguen, nos leen. Revisen eso, se lo digo con mucho cariño y con mucho... Sé que no es la línea, no estoy diciendo esto, no, La Nación en eso tiene otra visión, tenemos otra diferencia, corrijan eso aunque sea en la versión web. De hecho, el único diario que levantó apoyando las críticas a los dos veteranos, a los dos combatientes, fue Página 12, ¿no? Bueno. Ah, ¿sí? Claro. ¿Cómo deberíamos, yo sé que vos sos evangélico, sabemos que acá somos católicos, sabemos que construimos un espacio de comunidad, ¿cómo deberíamos preparar los espíritus y pedirle al Papa que nos venga a visitar el año que viene? ¿Vos cómo nos imaginamos eso? Y siempre en unidad, en respeto, lo que hablábamos recién, siempre el respeto es por sobre todas las cosas. Yo creo que la doctrina cristiana se basa en el respeto, en respetar al otro. El amor. No importa el amor, o sea, no importa qué es lo que piense el otro. O sea, estar buscando siempre esa unidad, que no importa que vos pensés de una manera o de la otra, pero que podamos estar juntos y buscar el bien común, ¿no? Exactamente. Acá me agarro de las palabras del pastor para decirle, mire, tenemos un eje convocante para el año entrante. En todas estas cosas dijimos que también hablamos de prognosis, que es la posibilidad de que venga su santidad. No está ni confirmado, ni yo estoy diciendo, simplemente hay una tapa de un diario, en una nota escrita por Morales Solá, que dijo que el Papa podría... Y a mí me parece que hay que generar las condiciones de encuentro dentro del pueblo argentino para recibir como se merece al primer Papa latinoamericano, casualmente argentino, y obispo de nuestra ciudad, y ahora es obispo de Roma. Me parece que si generamos un espíritu de clamor, me parece que ese sería el clamor. Sí, claro que sí. El clamor sería, por favor, su santidad, vuelva a casa un rato, vuelva a casa y denos el mensaje, y él tiene que hablarle al pueblo argentino. Tiene que hablarle a la patria, tiene que hablarle al pueblo, tiene que encontrar los mínimos comunes denominadores donde todos estamos. O sea, es cuando el Papa visita un país, primero se reúne con las autoridades de ese país, después se reúne con toda la clase política y dirigencial, después se puede reunir con las diferentes religiones y después le habla al pueblo. ¿Te imaginas lo que va a hacer el Papa si junta a la clase dirigente política argentina, social, económica? Claro. Yo me animé a decir, bueno, va a ser revolucionario, Claro. porque este Papa no se va a quedar callado, Claro. va a decir en el idioma de los papas, que Bergoglio hizo mucho para bajar el idioma y se hace muy comprensible cuando habla el Papa. Vos hace 40 o 50 años atrás leías las homilías de los papas, era medio difícil, porque tenían un lenguaje medio raro, pero lo ha hecho muy llano. Muy llano. Y tenemos dos conceptos ahí que están: la cultura del encuentro y la comunidad la comunidad organizada que planteamos nosotros. Y podemos poner como ejemplo de la cultura de descarte la reforma laboral que nos quieren meter, ¿no? Con la reforma previsional, que vienen las dos juntas. Porque este Papa Pablo es un pastor. Es un pastor, sí. Es un pastor, entonces le habla a su pueblo, y por eso, con profundidad teológica, pero es un pastor. Cuando él dijo, quiero mis iglesias con olor, claro, con olor a oveja, dijo, quiero el olor de mis ovejas, que no es que sea como una oveja, no, es el pastor que va conduciendo por el y varias definiciones: iglesia en salida, iglesia de puertas abiertas. Hagan lío. Bueno, nosotros ya estamos en una etapa, Pablo, que tenemos que dejar de hacer lío, dando pibes para hacer lío. Te agradezco mucho. Creo que hay un eje de este programa. Trabajemos para que sea una realidad la visita de su santidad el año entrante, y si no es el año entrante que viene, pero trabajemos todos, para que sea una realidad la visita de su santidad el año entrante. Y me parece que ese es un eje convocante para los sectores religiosos, para el nacionalismo y obviamente para nosotros los de la causa.
Nuestro lema, el de la agrupación, pero que lo compartimos todos en el espacio, que Dios, patria y justicia social. Sin Dios no vamos a tener patria. Sin patria no va a haber justicia sobre esta tierra y sobre extraordinario. Lo incorporamos todos para nuestra... Aparte de rezar, pastor, que lo hacemos habitualmente, empezamos a trabajar para que sea una realidad la visita de su santidad. Gracias, nos vemos la semana entrante a la misma hora y en el mismo Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.